Dios les bendiga. Doy lectura a la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. El tema de hoy es: el Evangelio es de Dios. Yo creo que este versículo de la palabra de Dios nos expone una gran realidad a lo que el texto dice: el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios porque Él es quien lo reveló y lo revela a los seres humanos. El Evangelio no es un mensaje humano, no es un mensaje que nació en Israel o que nació en cualquier otro país o en cualquier otro continente. El Evangelio nació en el pensamiento de Dios, tal como lo dice este texto: Pablo llamado, o Pablo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Y creo que a todos los oyentes es importante resaltar este hermoso versículo que nos ubica a pensar que el Evangelio no ha salido de la retórica de hombre alguno, sino que el Evangelio es de Dios. Él es el autor del Evangelio. Hay autores de muchos libros que la gente lee, pero el autor del Evangelio, el origen del Evangelio, la esencia del Evangelio, en verdad es Dios mismo, tal como el texto lo dice, de Dios. San Pablo hizo otra referencia, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: os hago saber, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no lo recibí de hombre alguno, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Pablo afirma que fue recibido por el Señor, revelado por Él mismo. Y si fue revelado por el Señor, es porque el Evangelio tiene ese origen realmente del cielo. Y por eso es que el Evangelio tiene una esencia poderosa. El valor del Evangelio no se lo da el predicador, no se lo da X hombre, X persona, X renombrado predicador. Es imposible. El Evangelio tiene ese origen en Dios, porque, como repito, Él es el autor, y podemos tener esa plena seguridad. Cuando San Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Allí él hace referencia a poder de Dios, porque como el Evangelio es de Dios, pues desde luego que es poder de Dios para salvación, es decir, para rescatar al hombre de su estado, de su vana manera de vivir. Así que, estimada iglesia y hermanos, amigos que me escuchan en esta ocasión, no hay un autor humano del Evangelio. Recuerde que el autor del Evangelio es Dios mismo, y de ahí que el Evangelio tiene un valor incalculable y poderoso que ha transformado hasta hoy miles y miles de vidas en el mundo. Les convoco a que podamos estar seguros de esa fiel doctrina, que el Evangelio es de Dios, es del cielo, y que por eso tiene un valor en sí mismo. Que Dios les bendiga.